Imagina por un momento al pirata más monstruoso de la historia. Barba Negra. Estoy segura de que cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo visualiza a un forajido, analfabeto, desesperado, decapitando enemigos a diestro y siniestro, bajo una bandera demoníaca con, bueno, el típico esqueleto con cuernos, ¿verdad? Claro, esa es la imagen de manual. Es lo que tenemos todos grabado a fuego en la cabeza. Exacto. Pues resulta que hay que olvidar absolutamente todo eso, o sea, borrarlo por completo, porque los datos dicen que era un veterano de la Marina de clase alta, que no hay ni un solo registro de que matara a nadie hasta el ultimísimo día de su vida. Y además que su famosísima bandera fue, fíjate, un invento de una revista en 1978. Sí, es que es alucinante cómo cambia la cosa cuando vas a las fuentes. Totalmente. Por eso hoy nos embarcamos en un análisis a fondo sobre las fuentes reales que rodean a este personaje. Tenemos sobre la mesa un montón de material increíble. Expedientes arqueológicos del pecio de su barco, registros genealógicos jamaicanos, periódicos coloniales, transcripciones de juicios, ensayos modernos sobre propaganda imperial, o sea, de todo. Y es un material riquísimo, la verdad, porque nuestra misión con este análisis es despojar a este hombre de siglos de cultura pop y de propaganda de Estado. Justo. Queremos revelar a la verdadera persona que hay detrás de todo ese humo y esas mechas encendidas, y entender paso a paso cómo se fabrica realmente un monstruo histórico. Y, a ver, es un viaje fascinante, porque demuestra cómo la maquinaria del mito devoró por completo a la persona real. Pero antes de poder entender los engranajes que construyeron a ese monstruo mediático, tenemos que establecer quién era realmente este hombre en el mundo físico. Claro, la base de todo. Eso es. Y la primera gran sorpresa es que el estereotipo del paria social, del criminal de los bajos fondos, salta por los aires de inmediato cuando revisamos los archivos. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso, empezando por lo más, digamos, lo más básico de todo, que es su propio nombre. Porque resulta que, para empezar, ni siquiera se llamaba Edward Teach, no. Así es, no se llamaba Teach. Los documentos legales y los registros oficiales de la época muestran que su verdadero nombre era Edward Touch. Touch. Sí, a veces escrito Touch, terminando en E o en H, dependiendo del documento. Y los registros genealógicos, concretamente los que encontramos en Spanish Town, en Jamaica, y en los archivos parroquiales de Bristol, en Inglaterra, pues nos cuentan una historia que no encaja para nada con la marginalidad. Ya es que cambia bastante el panorama. Totalmente. Era el hijo del capitán Edward Tache, que, ojo, era un rico propietario de plantaciones en Jamaica. O sea, hablamos de una familia acomodada y sumamente respetable en la sociedad colonial de la época. O sea, que estamos hablando del hijo de un terrateniente adinerado, un joven de muy buena familia, con recursos. Exactamente. Y su trayectoria inicial lo confirma por completo. Edward Tache, hijo, el hombre que el mundo conocería después como Barba Negra, fue un veterano militar muy bien formado. ¡Ostras! Militar veterano. Sí. Los registros navales indican que sirvió en la Marina Real Británica. Específicamente estuvo a bordo del HMS Windsor durante un conflicto naval muy importante conocido como la Guerra de la Reina Ana. Claro, o sea que no era un marinero cualquiera que se echó a la mar por desesperación. Para nada. Esto significa que tenía una férrea disciplina militar, conocimientos de navegación súper avanzados, educación formal y, bueno, una posición social elevada. De hecho, los documentos testamentarios revelan algo súper curioso. ¿El qué? Pues que heredó el inmenso patrimonio familiar en Jamaica, pero tomó una decisión insólita para la época. Se lo cedió voluntariamente y por la vía legal a su madrastra, Lucrecia, para que pudiera cuidar de sus hermanastros menores. Madre mía. Es una imagen que choca frontalmente con la del pirata egoísta, ignorante y despiadado que nos venden, desde luego. Pero a ver, esto me genera una duda enorme. Si su nombre real era Touch, con ese tono así como de clase alta, incluso las autoridades que trataron con él lo llamaban así, ¿cómo es que los libros de historia y las películas terminaron llamándolo Teach? Ay, pues la respuesta está en la rudimentaria maquinaria de las noticias del siglo XVIII. O sea, la culpa de este borrado de identidad histórico la tuvo un simple error tipográfico. Un error de imprenta. ¡Qué barbaridad! Sí. En aquella época el Boston Newsletter era prácticamente el único periódico de publicación continua en las Américas. Cuando publicaron los primeros informes sobre sus actividades, el tipógrafo transcribió mal el apellido dictado y lo imprimió como Teach, con E-H-C-H. Ah, claro. Y en ese momento histórico,
Los periódicos de Londres se nutrían básicamente copiando de forma literal los artículos que llegaban en barco desde las colonias, así que los editores británicos replicaron el error en masa. Es alucinante. Es como si un simple gazapo de imprenta hubiera funcionado como, no sé, una especie de autocorrector automático del siglo XVIII que reescribió la historia para siempre. Esa es una analogía perfecta, sí. Y es que tiene sentido sociológico si uno lo piensa bien. El terrorífico señor Thatch, que es una aristocracia jamaicana, pues no tiene el mismo gancho para asustar a las masas que Teach, que sonaba muchísimo más a un plebeyo, a un marinero raso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Teach encajaba muchísimo mejor en el perfil de clase baja que el público londinense esperaba de un criminal. Y esto nos lleva a un punto crucial en este análisis. A ver, La propaganda necesita villanos que encajen en ciertas narrativas preestablecidas. Si Thatcher era en realidad un veterano de la Marina, educado, muy estratégico, pues surge la necesidad de explicar cómo y por qué demonios se transformó en el ícono mundial del terror sanguinario. Y aquí es donde los hechos históricos y el mito divergen de una forma radical. pues profundicemos en eso, en el mito frente a los hechos. Porque, claro, desde la infancia nos han vendido a un psicópata sediento de sangre que iba, pues eso, cortando gargantas por todo el Caribe. Pero tengo entendido que los registros que estamos analizando cuentan una historia muy, muy diferente sobre su nivel de violencia real, ¿verdad? Es diametralmente opuesta. Si acudimos a las fuentes primarias, es decir, a los testimonios jurados de los testigos oculares de la época, la realidad es asombrosa. Por ejemplo, existen los registros del comandante del barco mercante Montserrat Merchant que fue capturado por él. ¿Y qué dijo este comandante? Pues testificó bajo juramento que Thatcher no dañaba a sus cautivos. De hecho, si revisamos todos los expedientes y las transcripciones judiciales de aquellos años, no hay ni un solo documento, repito, ni uno solo, que registre que Edward Thatcher haya asesinado o herido físicamente a ninguna persona antes del último día de su vida. Cero. Espera un momento. ¿Cero? ¿Me estás diciendo que el pirata más famoso y temido del mundo no mataba a nadie? Entonces, ¿de dónde sale la leyenda de que era el mismísimo diablo en el mar? O sea, alguien tuvo que inventarse eso. Pues sale de su propia genialidad, de su profunda comprensión de la psicología humana. Su reputación no se basaba en la violencia física real, sino en la teatralidad utilizada como arma táctica. Ah, claro, el teatro. Exacto. Entendió perfectamente que el terror es mucho más eficiente y más barato que la pólvora. Antes de abordar un barco, Thatcher se preparaba literalmente como un actor antes de salir a escena. Se colocaban mechas de encendido lento. Que eran estas cuerdas que echaban humo, ¿no? Eso es, cuerdas de cáñamo tratadas con salitre que desprendían un humo denso y muy oscuro. Pues se las ponía debajo del ala del sombrero y entrelazadas por toda su inmensa barba. Así que, cuando aparecía en la cubierta del barco enemigo, envuelto en humo y armado hasta los dientes, parecía literalmente un demonio salido del mismísimo infierno. Madre mía, qué estampa. El objetivo de este diseño de atrezo, porque era puro atrezo, era paralizar de miedo a las tripulaciones mercantes para que se rindieran inmediatamente, sin rechistar. Claro, es que es súper lógico. Si se rinden por puro terror, pues no tienes que disparar los cañones, no dañas la mercancía que precisamente quieres robar y, lo más importante, no pierdes a tus propios hombres en un combate absurdo. Exacto. Minimizaba riesgos al máximo. Pero a ver, si nunca usó la violencia física al principio de su carrera y todo era humo y espejos, ¿no lo convierte eso en uno de los primeros grandes maestros de las relaciones públicas y del marketing del terror? Es que es una paradoja brillante y casi cómica. O sea, su reputación de psicópata insaciable fue en realidad su mejor herramienta pacifista. Es un análisis muy agudo. Utilizó la percepción de los demás como su escudo principal. Pero, claro, el peligro de crear una fachada tan extrema, tan bestia, es que eventualmente pierdes el control sobre tu propia narrativa. Ya, se te va de las manos. Y ahí es donde entra en juego la literatura sensacionalista de la época. En 1724 se publicó un libro titulado Historia General de los Piratas, o A General History of the Pirates, firmado bajo el seudónimo de Capitán Charles Johnson. Que entiendo que no existía. Exacto. Hoy en día, muchos historiadores y analistas literarios atribuyen esta obra al mismísimo Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, fíjate. Este libro, que mezclaba libremente hechos reales con ficción absoluta, es el gran responsable de inventar la mayor parte de las atrocidades sádicas que hoy atribuimos a Barbanegra.
como la famosa historia esa de que le disparó a su propio oficial debajo de una mesa, ¿no? Que sale en todas partes. Esa misma. El libro narra que Teach, sin motivo alguno, sacó una pistola de repente durante la cena y le disparó en la rodilla a su segundo al mando, Israel Hans, simplemente para que, y cito textualmente, su tripulación no olvidara quién era. Madre mía. Es una escena fantástica para una novela, desde luego, pero es que no hay ni la más mínima evidencia histórica de que eso ocurriera jamás. Fue pura invención para vender ejemplares en Londres. Ya, el clickbait del siglo XVIII. Pero a ver, ¿por qué el Estado permitió o incluso fomentó que este tipo de literatura sensacionalista dominara la conversación pública? Porque debe haber un motivo político importante detrás de esta campaña de difamación tan bien orquestada. Lo había, claro que lo había. Y era un motivo puramente económico. Y aquí debemos ser muy cuidadosos y mirar las fuentes sociopolíticas con mucha objetividad para entender el contexto. A ver. A menudo, la cultura moderna romantiza a los piratas como héroes igualitarios o incluso como guerreros abolicionistas que liberaban esclavos. Pero los documentos demuestran que eso es bastante falso. Claro, hay que atenerse a lo que dicen los papeles. Así es. Las fuentes señalan que, aunque perturbaban el comercio transatlántico al asaltar barcos negreros, a menudo se quedaban con los esclavos africanos para obligarlos a realizar trabajos forzados a bordo, o directamente los vendían ellos mismos para sacar beneficio. La relación entre los imperios europeos y estos marineros era estrictamente de conveniencia. Ya, los usaban cuando les venía bien. Exacto. Durante las guerras, imperios como el británico emitían lo que llamaban patentes de corso. Básicamente legalizaban a estos capitanes para que atacaran y saquearan a las potencias rivales, como por ejemplo España. Eran, en la práctica, mercenarios a sueldo del Estado. Claro, les decían algo en plan, id y robad a nuestros enemigos, nosotros nos llevamos una parte del botín y aquí no ha pasado nada, miramos hacia otro lado. Tal cual. Pero, claro, la geopolítica cambió. Cuando se firmaron los tratados de paz y las colonias caribeñas y americanas se volvieron económicamente muy estables, los imperios necesitaban imperiosamente que las rutas comerciales fueran completamente seguras para sus propios monopolios. Claro, el dinero es el dinero. Y de repente, esos mismos corsarios armados hasta los dientes ya no eran útiles. Se convirtieron en una amenaza intolerable para el comercio estatal. El Estado necesitaba eliminarlos como fuera, así que utilizaron la prensa y libros como el de Defoe para lanzar una campaña de propaganda feroz. O sea, una campaña de desprestigio total. Empezaron a etiquetarlos en todos los periódicos como hostis humani generis, que significa enemigos de la humanidad, bárbaras inhumanos. Y claro, deshumanizar al adversario es siempre el primer paso mecánico y necesario para justificar ante la opinión pública su persecución y su aniquilación total. O sea que el Estado y ciertos novelistas literalmente fabricaron la personalidad de este monstruo para justificar una limpieza a fondo de los mares. Es tremendo. Pero es que la manipulación fue tan profunda que no solo le inventaron una personalidad sanguinaria de la nada. Resulta súper escalofriante darse cuenta de que siglos después la cultura popular también le inventó por completo su estética visual. Empezando, vamos, por el símbolo máximo de la piratería. Tenemos que hablar de su icónica bandera. Es que este es quizá el mejor ejemplo de cómo el imaginario popular puede llegar a suplantar por completo a la evidencia histórica real. O sea, hoy todo el mundo sabe, entre comillas, cómo era la bandera de Barba Negra, ¿verdad? Un esqueleto demoníaco con cuernos sosteniendo un reloj de arena en una mano para indicar que el tiempo se acaba y una lanza que apunta a un corazón sangrante en la otra. Sí, es la imagen clásica total. La encuentras en cualquier tienda de recuerdos, está impresa en tazas, en camisetas y por supuesto aparece en todas las películas de piratas que se han hecho en Hollywood. Pues agárrate, porque jamás fue suya. ¡Ostras! Nunca hundió en el mástil de ninguno de sus barcos. Jamás. Los registros históricos de las víctimas que realmente fueron asaltadas por él detallan que su bandera era sumamente sencilla y pragmática. Era simplemente una tela negra con una calavera blanca en el centro. ¿Solo eso? Solo eso. La llamaban la Death's Head, la cabeza de la muerte. No había corazones sangrantes, ni esqueletos con cuernos, ni relojes de arena por ninguna parte. Todo eso es falso. Pero, a ver, entonces, ¿de dónde demonios salió ese diseño tan súper específico y tan ornamentado? O sea, alguien tuvo que dibujarlo en algún momento, ¿no? La génesis de esa imagen es fascinante de verdad. El diseño original se atribuyó primero a otro pirata completamente diferente, John Quelch. Ah, vale.
Y en el año 1911, un periodista estadounidense llamado Ralph Delahaye Payne describió esa bandera ornamentada en un libro sobre tesoros enterrados, basándose simplemente en rumores no confirmados. Pero el salto definitivo a la fama ocurrió varias décadas más tarde. ¿Cuándo? En 1978, un influyente libro sobre historia marítima de la conocida editorial Time Life tomó la descripción de esa bandera ornamentada y supongo que por un error de edición o por mala investigación se la asignó arbitrariamente a Barba Negra. ¡Madre mía! Y a partir de ese libro de los años 70, toda la cultura visual global lo asimiló y lo tomó como un hecho histórico indiscutible. Y hasta hoy. Es alucinante cómo funciona esto. O sea, puesto en perspectiva, es como si dentro de 300 años los historiadores decidieran, pues no sé, por un error de imprenta en un cómic antiguo, que el logotipo del murciélago de Batman en realidad le pertenecía a Superman. Exacto. Y de repente tú ves que todas las estatuas, todos los museos y todos los libros de texto del futuro muestran a Superman con un enorme murciélago negro en el pecho. Y nadie en toda la sociedad se detiene a cuestionarlo. O sea, demuestra lo increíblemente frágil que es nuestra memoria colectiva cuando se enfrenta a una imagen atractiva. Nos creemos lo que vemos impreso si se repite con la suficiente insistencia, ¿verdad? Es una analogía perfecta de cómo lo visual y lo sensacionalista siempre terminan dominando sobre el aburrido registro documental en la memoria pública. Y claro, esto nos lleva a contrastar toda esta invención de papel, tinta y tela con la realidad tangible, con la evidencia física y científica que sí poseemos. Porque mientras el mundo debate sobre banderas falsas inventadas en los años 70, la arqueología submarina nos ha entregado un tesoro de verdad indiscutible, el pecio de su buque insignia, el Queen Anne's Revenge. Exacto, el barco real, que fue descubierto en 1996, hundido cerca de un banco de arena en Beaufort Inlet, en la costa de Carolina del Norte. Y, a ver, he estado revisando los informes arqueológicos sobre los artefactos que se han recuperado de ese barco y me parecen súper reveladores. Pero aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo contigo. A ver, dime. Si los buzos han encontrado en ese pecio cañones cargados, trabucos de latón, munición y polvo de oro, ¿acaso eso no confirma precisamente que era un pirata saqueador tradicional, violento y peligroso? Bueno, a ver, esa es la lectura superficial, y es lógica. Pero cuando analizamos cómo funcionaban estos objetos y qué tecnología representaban en su conjunto, la perspectiva cambia por completo. Hoy en día, todos estos restos se estudian en un laboratorio de conservación de altísima tecnología en Greenville. Utilizando escáneres de rayos X han limpiado las concreciones marinas, todo el óxido, y han revelado la tremenda sofisticación de la tripulación de Touch. ¿Sofisticación? ¿En qué sentido? Pues mira, por ejemplo, encontraron una campana de bronce fechada claramente en 1709, lo que encaja perfectamente con la cronología de sus capturas mercantes. Pero lo verdaderamente revelador no son las armas, sino los instrumentos científicos y médicos. ¿A qué tipo de instrumentos te refieres exactamente? Han recuperado juegos de pesas de anidación milimétricas, que eran herramientas que se usaban para medir polvo de oro y medicinas con una precisión de boticario. ¡Ostras! Además, han encontrado instrumentos topográficos y de navegación de altísima precisión, jeringas uretrales de plata para tratamientos médicos complejos e incluso vajillas de peltre de importación europea de lujo. Jeringas uretrales de plata. Eso suena avanzado, aunque un poco doloroso, la verdad. Sí, pero piensa que la presencia de todo este equipamiento médico y científico a bordo requiere obligatoriamente personal altamente cualificado para utilizarlo. Estos objetos nos hablan de una operación marítima inmensamente sofisticada, logística y tecnológicamente superpuntera en su época. O sea, nada de una banda de criminales desarrapados. Nada. Confirma que Edward Thage mantenía la disciplina y la enorme capacidad operativa de un buque de la mismísima Marina Real, desmontando por completo el mito de la tripulación de salvajes, caóticos y analfabetos. Es una ironía enorme, la verdad. Es como si el lodo y la arena del fondo del mar hubieran estado protegiendo celosamente la compleja verdad histórica, mientras que la superficie del mundo se llenaba durante siglos de cuentos de hadas y propaganda barata de Estado. Lo que, bueno, nos lleva inevitablemente al gran clímax de esta investigación. Sí, el desenlace. Con su verdadero buque insignia perdido para siempre en ese traicionero banco de arena, la violenta ficción que el Estado había fabricado sobre él chocó por fin con la dura realidad física. Así que hablemos de cómo terminó todo en la famosa batalla de la isla de Okrakow. Pues los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 1718.
Y aquí es fundamental entender el contexto legal de este enfrentamiento, porque, ojo, no fue un acto de justicia ciega y oficial, fue una emboscada irregular y extraoficial en toda regla. Totalmente ilegal. Sí, sí. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, vio en la figura de Thatcher no solo una simple molestia para el comercio, sino una oportunidad de oro espectacular para impulsar su propia reputación y su carrera política en Londres. Así que, actuando completamente fuera de su jurisdicción territorial... Claro, porque Ocracoke pertenecía a Carolina del Norte, no a Virginia. Exacto, no pintaba nada ahí. Pero Spotswood financió en secreto un escuadrón. Envió al teniente Robert Maynard de la Marina Real, utilizando 2 pequeños balandros civiles y sin cañones pesados, el Jane y el Ranger, básicamente para no levantar sospechas en la zona. Y por lo que detallan las crónicas militares de la acción, el combate fue una auténtica partida de ajedrez táctica que degeneró rapidísimo en un caos absoluto. ¿Cómo logró una fuerza tan pequeña y, digamos, aparentemente mal equipada, arrinconar a un estratega naval tan experimentado como Thatcher? Pues mediante el engaño puro y aprovechando las condiciones geográficas. Los canales de Ocracoke están llenos de bancos de arena ocultos y son muy traicioneros. Maynard, sabiendo que su embarcación era más ligera, forzó la situación atrayéndolo hacia aguas poco profundas. Thatcher, que estaba al mando de un barco más pequeño llamado Adventure en ese momento, logró maniobrar, disparar su artillería y cortar el foque, es decir, las velas delanteras del barco de Maynard, dejándolo totalmente inmovilizado. O sea, parecía que Barbanegra tenía la partida ganada. Lo carecía, y aquí es donde Maynard ejecuta una trampa maestra. Ordenó a la inmensa mayoría de sus soldados que bajaran y se escondieran bajo la cubierta, en la bodega del barco. Un señuelo perfecto, claro. A través del espeso humo de la pólvora, Thatcher miró hacia el Jane, vio la cubierta llena de sangre por los primeros cañonazos y prácticamente vacía de hombres, y pensó que la tripulación enemiga había sido aniquilada. Así que tomó la decisión de lanzar los ganchos de abordaje y saltar al barco enemigo. Una decisión totalmente lógica basada en la información visual que tenía, pero que resultó ser un error de cálculo fatal, ¿no? Exactamente. En el instante en que Thatcher y sus hombres de confianza pisaron la cubierta de madera del Jane, los soldados de la Marina Real Británica salieron en tromba de las escotillas. La trampa se cerró herméticamente sobre ellos. Y aquí es donde cualquier ficción palidece ante la cruda realidad forense de los informes. A ver. El combate cuerpo a cuerpo no tuvo nada de glamuroso o peliculero. Fue salvaje, desesperado y absolutamente feroz. Thatcher, lejos de rendirse o acobardarse, peleó en el epicentro mismo de la emboscada. Llegó a cruzarse en un duelo directo con el propio teniente Maynard, intercambiando disparos de pistola a quemarropa e incluso, fíjate, llegando a partir la espada del oficial británico con la suya propia. Madre mía. Es decir, que hizo falta una auténtica lluvia de plomo y acero coordinada para lograr derribarlo. No cayó fácilmente. ¿Qué va, qué va? Las autopsias y los reportes forenses presentados posteriormente al almirantazgo son muy explícitos. Edward Thatcher recibió 5 impactos directos de bala de mosquete y soportó unas 20 heridas profundas de arma blanca antes de sucumbir finalmente. ¡Qué barbaridad! 20 puñaladas. Y el golpe de gracia ni siquiera se lo dio el teniente Maynard. Según declaran los testigos, fue un fornido soldado de las tierras altas de Escocia quien se acercó por el flanco ciego de Thatcher y con un pesado espadón lo decapitó de un solo tazo. Y las crónicas de la tripulación relatan un detalle escalofriante. Justo antes de colapsar por la pérdida masiva de sangre, Thatcher miró a uno de sus atacantes y logró murmurar: «Bien hecho, muchacho». Uf, un final espeluznante y súper gráfico. Y, por supuesto, conociendo cómo funcionaban, las autoridades no iban a desperdiciar semejante oportunidad para enviar un mensaje político inconfundible al resto del Caribe, ¿verdad? Por supuesto que no. El cuerpo decapitado de Thatcher fue arrojado sin contemplaciones a las frías aguas de la bahía. Su cabeza, sin embargo, fue suspendida del bauprés, que es la pértiga de proa del balandro de Maynard, y fue exhibida a lo largo de toda la costa como un trofeo macabro y una clarísima advertencia estatal. ¡Qué bestia! Aunque, curiosamente, el folclore local se negó a dejar morir el mito ahí. Las leyendas de los pescadores de Ocracoke aún susurran hoy en día que el poderoso cuerpo sin cabeza de Barbanegra nadó 3 veces alrededor del barco buscando venganza antes de hundirse definitivamente en la oscuridad del océano. Es que resulta profundamente irónico si analizamos toda la trayectoria de su vida hasta ese punto final.
O sea, pensemos en la amarga y casi poética contradicción de este clímax. Edward Sage, un hombre sofisticado, de familia bien, que pasó toda su carrera profesional evitando herir a sus cautivos, el genio estratégico que utilizó el humo, el teatro y la psicología pura para aterrorizar sin derramar una sola gota de sangre, pues resulta que solo cometió actos de verdadera violencia letal en el ultimísimo día de su vida. Es muy fuerte, ¿sí? Y lo hizo estrictamente en defensa propia, luchando acorralado contra un escuadrón de la muerte, que fue financiado y enviado ilegalmente por un político corrupto que solo buscaba un ascenso en Londres. Es de locos. Es una síntesis brillante de los hechos, la verdad. El veterano naval astuto, altamente educado y estratégico, fue arrinconado y convertido a la fuerza en el monstruo sediento de sangre que el Imperio Británico necesitaba para justificar su implacable política de exterminio marítimo. Lo que hemos analizado hoy, con todas estas fuentes, es en esencia la anatomía perfecta de cómo se manufactura un mito histórico. Y las piezas que componen este rompecabezas de falsedades son asombrosas cuando las pones todas juntas, ¿eh? Un ilustre apellido aristocrático jamaicano alterado para siempre por la prisa de un tipógrafo colonial. Una reputación de sádico sanguinario creada de la nada por un novelista londinense que solo buscaba vender libros sensacionalistas. Y una bandera satánica diseñada por un error en una revista de aventuras ya en el siglo XX. Todo el legado de un ser humano complejo, completamente secuestrado por la ficción. Tal cual. Lo cual, por cierto, nos deja con una reflexión final muy pertinente, basada precisamente en los expedientes arqueológicos modernos del Queen Anne's Revenge que mencionamos antes. A ver, cuéntame. En el año 1999 se presentó un reporte técnico gubernamental que planteaba un dilema fundamental sobre la gestión de los restos del barco hundido. Las opciones presentadas a las autoridades eran muy crudas y muy claras. ¿Cuáles eran? Por un lado, podían dejar el pecio in situ en el fondo del mar, a merced de que las corrientes y los huracanes de Carolina del Norte lo destruyeran lentamente hasta perder esa valiosa ventana al pasado para siempre. Por otro lado, la alternativa era gastar aproximadamente $6 millones de dinero público en excavar, catalogar y preservar los frágiles artefactos adecuadamente. Ya, claro, el eterno problema del presupuesto en la ciencia. Y la verdad es que esa decisión financiera y logística es una metáfora absolutamente perfecta de cómo nuestra sociedad contemporánea consume la historia. Porque cabe preguntarse, ¿cuánta de nuestra llamada verdad histórica sigue literalmente enterrada bajo la arena del océano simplemente porque resulta demasiado caro, demasiado laborioso o logísticamente muy complejo desenterrarla y estudiarla de forma científica? Totalmente. Es que es infinitamente más barato, más rápido y muchísimo más fácil consumir el mito sensacionalista prefabricado, comprar la camiseta en la tienda de regalos o ver la caricatura de Hollywood que invertir el tiempo, el enorme esfuerzo intelectual y los millones de dólares necesarios para recuperar la compleja, a veces aburrida y a menudo contradictoria realidad humana que yace en el fondo. Así que, bueno, este análisis a fondo nos obliga a plantearnos una pregunta un poco incómoda para todos. ¿Cuál? Pues, ¿qué otros grandes mitos fundamentales de nuestro mundo actual estamos aceptando ciegamente como realidades absolutas simplemente por pura pereza cognitiva y por falta de una excavación profunda? Así que, a quienes nos escuchan, la próxima vez que vean esa imagen clásica de un villano enfurecido con humo saliendo de su sombrero de ala ancha y una bandera con un esqueleto con cuernos ondeando al viento, quizá deban recordar que, muy a menudo, la fotografía más nítida que creemos tener del pasado no es más que un simple gazapo de imprenta, fuertemente adornado con fuegos artificiales y propaganda política.